Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Es un placer y un privilegio estar juntos, aunque sea por medio de esta hermosa tecnología, estar compalmados por medio de la computadora o por medio de tu celular, por medio de cualquier equipo técnico de que tú tengas. Este video es el primer video que vamos a hacer, o el primer estudio, más bien dicho, que vamos a hacer. Y como tú lo acabas de ver en el pizarrón, es el tema número 1. Y vamos a hablar sobre qué es la Biblia. Este estudio va a ser específicamente qué es la Biblia, quién la escribió, cuántos libros tiene, si es inspiración divina de Dios o si no es inspiración divina de Dios. Pero sin antes, me gustaría que inclinaras tu rostro donde quiera que tú estés, para elevar una oración al cielo, para que estas palabras no sean mías, sino sean dirigidas por Dios mismo. Inclinemos el rostro. Amante y cariñoso Dios, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos das el privilegio de impartir tu palabra, de impartir tu mensaje, de ser siervos tuyos. Y en esta ocasión, Padre Santo, queremos que tu Espíritu Santo, queremos que tu poder, queremos que tu sabiduría baje de lo alto para que yo pueda explicar las palabras que tú tienes en tu sagrado libro y que todos los demás oyentes puedan entender lo que tú tienes también para ellos. Padre mío, que este tema que vamos a hablar y hacer no sean palabras de humano, no sean palabras mías, sino sean palabras tuyas dirigidas por medio de mí, Señor, que yo pueda hablar, que yo solamente sea tu instrumento en esta hora. En nombre de Cristo Jesús te pido que bendigas a cada corazón, a cada alma que está viendo este video, y que tú puedas hacer un impacto en su vida para que no un día muy lejano ellos o ellas puedan entregarse a ti. Ayúdanos pues en este primer tema que vamos a comenzar esta travesía caminando juntos de la mano contigo. En Cristo Jesús te pedimos, te rogamos, te imploramos todo esto. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. El video pasado fue un video de introducción y como yo te dije, el primer estudio va a ser sobre la Sagrada Escritura, sobre qué es la Biblia, sobre quién la inspiró. ¿Por qué es el primer estudio? Bueno, porque a lo largo de todos los estudios vamos a estudiar exactamente, puramente, la palabra de Dios. Entonces, si vamos a estudiar la palabra de Dios solamente, necesitamos entender qué es la Biblia, qué es las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con un pensamiento introductorio a lo que es la Biblia, y dice así: la Biblia es un conjunto de 66 libros, agrupados en dos secciones, llamadas testamentos. El Antiguo Testamento, escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que presenta la historia de Cristo, su doctrina y el desarrollo de la iglesia cristiana. Aquí podemos ver que la Biblia, este libro sagrado, es un libro compuesto de 66 libros. ¿Y cómo es eso? Bueno, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa biblos o biblioteca. Es por eso que se le llama Biblia, porque en este libro no nada más es un solo libro, sino son 66 libros comprimidos en uno. En realidad, bueno, en el antaño eran pergaminos, eran rollos. Ahorita ya más modernos que somos nosotros, cuando se inventó la imprenta, fue que se conjugó en un solo libro estos 66 libros. Pero en realidad la Biblia son 66 libros. ¿Cuáles son esos? Bueno, el Antiguo Testamento, escrito antes de Cristo, son 39 libros, que va desde el Génesis hasta Malaquías. Y en el Nuevo Testamento son 27 libros, que comienza de Mateo y termina con Revelación o Apocalipsis. Entonces, si tú sumas 39 más 27, el resultado son 66. Bueno, la Biblia por resultado se llama Biblia porque es como una biblioteca de libros.
porque son 66 libros que se reparten en el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, fueron escritos, y el Nuevo Testamento fueron escritos después de Cristo. Después que Cristo ascendió al cielo, fue que fueron escritos el Nuevo Testamento. Vamos a seguir, dice, los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 autores. Interesante, no fue un solo autor, fueron unos 40 autores, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que vivieron en un lapso de 15 siglos, o sea, de 1500 años. Esos 40 autores vivieron en un lapso de 1500 años. Dice, contiene, o sea, la Biblia contiene historia, biografías inspiradoras, poesías, legislación y ciencia, pero sobre todo contiene el gran mensaje de Dios para nuestra felicidad y salvación. La Biblia contiene historia, matemática, ciencia, geografía, poesía. Contiene todo lo que el ser humano necesita para poder vivir correctamente. Contiene toda la ciencia, toda la sabiduría, toda la inteligencia que el ser humano necesita para vivir una vida plena en comunión en el bien y con el bien para salvación en vida eterna. Es por eso que cuando muchas personas comienzan a leer la palabra de Dios, sus vidas son transformadas, sus vidas dan un giro de 180 grados, sus vidas toman sentido, porque en la Biblia tú y yo podemos hallar esperanza más que nada y salvación. Y los 40 autores, te voy a dar unos nombres de esos 40 autores. El autor que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo otro más que es Job, Moisés. Moisés escribió Job, pero no nada más escribió Job, sino escribió el Pentateuco, como se le llama, o la Torah, que es del Génesis a Deuteronomios. Escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos 5 libros constituyen al Pentateuco, o la ley, o Torah, porque Torah es traducida ley o ayo también. Pero de ahí, eso fue un solo autor. Pero de ahí hay muchos otros autores, como Josué, como el rey David en los Salmos, como Salomón en Proverbios y Eclesiastés, como Jeremías, como su propio libro lo dice, el profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Amos y muchos otros. Esos son del Antiguo Testamento. Y luego sigue ahí en el Nuevo Testamento, que es Mateo, Juan, Lucas, son los evangelios. El apóstol Pablo escribió muchas cartas a los corintios, a los tesalónicos de la iglesia de tesalonicenses, a Roma, a los romanos, por eso se llama el libro a los romanos, a la iglesia de Corinto, por eso hay libros, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y así sucesivamente. Santiago está en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan, el apóstol amado, escribió Primera, Segunda, Tercera de Juan y el Apocalipsis y así sucesivamente. Entonces hay aproximadamente más de 40 autores que escribieron la Biblia en un lapso de ¿cuánto dijimos? De 1500 años. Y lo interesante es esto. Lo interesante es de que si tú lees la Biblia, haz de cuenta que fue un solo autor. Y tú te vas a preguntar, ¿pero qué acaso no fueron 40 autores? Sí, sí fueron 40 autores. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Cómo es que la Biblia congenia que fue un solo autor, pero usó a 40 autores o a 40 escritores aquí en la tierra. Porque la Biblia no se contradice en sí, no hay contradicción en la Biblia. Moisés no conoció a Mateo, Mateo no conoció a Isaías, Isaías no conoció a Juan, pero si tú lees toda la Biblia y si tú miras el panorama de la Biblia, tú te vas a dar cuenta que ninguno de esos autores se contradice. Eso quiere decir algo interesante, quiere decir que solamente tuvo que haber alguien divino, alguien poderoso, alguien más sabio, más inteligente que el ser humano,
para poder ver inspirado a esos hombres para poder escribir este sagrado libro. Y sigue diciendo, dice, las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, dada por inspiración divina. Es lo que estamos hablando ahorita. Son inspiración divina. Dice, dada por inspiración divina, por medio de los santos hombres de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios fue escrita por hombres, con el puño y letra de hombres. Pero no fue inspiración de ellos mismos, fue inspiración ¿de quién? De Dios. Es por eso que la Biblia no se contradice, que aunque los autores no se conocieron unos a otros y hubo un lapso de 1500 años, no pudo haber contradicción. ¿Por qué? Porque todos esos autores que escribieron la Biblia con su puño y letra no fueron inspirados por ellos mismos de sus propias palabras y propios pensamientos, sino que fueron inspirados por Dios, exclusivamente por Dios. Las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, dada por inspiración divina, por medio de los santos hombres de Dios, que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha dado al hombre el conocimiento para la salvación. Más que geografía, más que ciencia, más que matemática, más que historia, más que poesía, en este sagrado libro Dios nos da el mapa. Dios nos muestra el camino, cómo tú y yo podemos ser salvos. Y gloria a Dios que nos dio este libro, porque si el mundo está como está, tanta violencia, tanta maldad, imagínate si Dios no hubiera dejado este sagrado libro. Yo lo llamo como un manual de la vida. Si tú compras algo y si tú no lees el manual de ese, hace unas 2 semanas atrás, yo compré una cámara que tiene muchos botones, mucha tecnología. Y yo no he leído el manual, y el domingo pasado quise picarle aquí, quise picarle allá en los botones a ver si yo la podía manejar, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tengo que leer primero el manual. Entonces así es la vida. Para que tú y yo podamos manejar nuestra vida, o más bien dicho, hacer las cosas bien y dejar que Dios maneje nuestra vida, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios es que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Es que Dios nos habla a nosotros, nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder hacer la voluntad de Él mismo. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Él, tenlo por seguro que nos va a ir bien en la vida. Nos va a ir mucho mejor de lo que nos está yendo ahorita. Bueno, vamos de lleno a los textos bíblicos. Revelada por Dios. Dice, ¿cómo fueron dadas las sagradas escrituras? Es una pregunta interesante, aunque ya la respondimos. Vamos a leerlo. Ahora que ya miramos la introducción de cómo fueron dadas las sagradas escrituras, vamos a leerlo. Y si tú tienes una Biblia a mano, te recomiendo que la leas, porque es importante en leer. Cuando alguien está predicando, está dando un estudio, es importante que tú lo mires con tus propios ojos en una Biblia. Entonces, si no tienes una Biblia ahorita en mano, apunta los textos o mira el video después y compara. Dice así. Dice la pregunta. Otra vez voy a ver la pregunta. Dice, ¿cómo fueron dadas las sagradas escrituras? Dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda, es una palabra importante, ahorita regresamos a ella. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Wow! Aquí nos dice 2 de Timoteo 3:16, dice, toda. ¿Qué quiere decir toda o todo? Si yo te pregunto, defíneme la palabra todo o toda, no hay otra definición en decir, bueno, toda es toda o todo es todo. Bueno, aquí nos está diciendo algo importante, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. No nada más el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No. Es toda. El Antiguo y el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. Y nos sigue diciendo,
Dice que es dada y dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar. Toda la Biblia es útil para enseñar, nos enseña que tú y yo estamos haciendo mal o que tú y yo estamos haciendo bien. Nos enseña el camino para la salvación o también nos enseña el camino para la perdición. Depende cómo tú quieres tomar las cosas con Dios, ya sea para bien o ya sea para mal. Dice es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Bueno, redarguir es para convencernos. Nos convence la palabra de Dios. Cuando tú miras la palabra de Dios, la estudias y la lees, Dios te convence en muchas cosas de tu vida, en muchas cosas de lo que tú o de lo que yo necesitamos. Y Dios nos dice, mira, yo te estoy diciendo, convéncete, mira, necesitas esto para ser salvo. O mira, no deja de hacer lo otro para ser salvo. Dice, para corregir. La palabra de Dios nos corrige. Dios nos corrige por medio de su sagrado libro. Tú y yo probablemente, o más bien dicho, no podemos mirar a Dios, porque si lo miráramos caeríamos muertos, dice también la palabra de Dios. Pero nosotros podemos mirar a Dios en forma con los ojos de la fe. Entonces Dios me corrige a mí. Cuando yo leo la Biblia, Dios me corrige a mí en todo lo malo que yo estoy haciendo. Y sigue diciendo, para instruir en justicia. Yo te pregunto, ¿este mundo es justo o es injusto? ¿Sabes? Este mundo es injusto. ¿Cuánta injusticia no hay? Tú te puedes imaginar, si cada ser humano leyera la palabra de Dios, este mundo sería un mundo de justicia. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que nos enseña y nos instruye en justicia. Es por eso que hay mucha injusticia en el mundo, porque muchas personas pierden su tiempo en otras cosas que no les edifica la mente, que no les edifica sus sentimientos ni pensamientos, que no les edifica nada. Entonces, cuando algo no te edifica, lógicamente vamos a actuar mal, y cuando actuamos mal, lógicamente vamos a ser injustos. Pero la palabra de Dios nos dice que nos enseña a ser justos en la vida. Ahora, también nos dice en 2 de Pedro 1:21, dice, los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, una palabra muy importante, inspirados, inspiración. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás malo de tu mano derecha, si es que escribes con la derecha, o estás malo de tu izquierda, si es que escribes con la izquierda, y le quieres escribir algo a alguien, pero no puedes, le quieres escribir algo a un amigo o una amiga, entonces tú llamas a otro amigo y le dices, mira, yo no puedo escribir, ¿tú puedes escribir por mí? Y te va a decir, claro que sí puedo escribir por ti. Entonces él se sienta o ella se sienta y tú ahí, y tú comienzas a dictarle, mira, amiga, gracias, te doy por eso. Ya comienzas a decirle a esa amiga lo que tú quieres decirle. Yo te pregunto, la persona que está escribiendo, ¿está saliendo de su corazón, de él, de su mente, de sus pensamientos? ¿Está saliendo de su inspiración de esa persona la que está escribiendo? No, está saliendo de la inspiración de la que le está dictando a esa persona para que escriba. Bueno, eso es, se puede decir, un ejemplo práctico para poder entender un poquito cómo Dios inspiró a los santos hombres por medio de su Espíritu Santo. Dios no es que vino y lo escribió con su puño y letra, aunque hay partes de la Biblia que sí, en Daniel 5, luego lo vamos a ver. Y también en Éxodo 20, que lo escribió con su propio dedo, y vamos a ver qué es el dedo de Dios. Pero bueno, los santos hombres de Dios fueron inspirados, el Espíritu Santo los poseyó, los tomó, y ellos comenzaron a tener esa divinidad, esa santidad. Por eso dice los santos hombres de Dios, esa sabiduría divina, y comenzaron a escribir. No es que Dios escribió, sino haz de cuenta, por ejemplo, que Dios les dictó lo que ellos iban a escribir. Aunque déjame te digo que Dios le dio la libertad para que esos santos hombres escribieran a como ellos, a su cultura, a su entendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos santos hombres de Dios que fueron campesinos,
otros fueron doctores, Lucas, a otros fueron unos grandes maestros o doctores de la ley, como fue el apóstol Pablo. Entonces, un campesino no va a poder escribir igual que alguien que tuvo estudio, pero aún así los usó. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos escribieron con inspiración de Dios y escribieron sin inspiración humana de ellos. Entonces Dios usó a todo tipo de personas para que fueran escritos sus sagrados libros, que son los 66 libros de la Biblia. ¿Cómo con otro nombre podemos se conoce la Biblia? Bueno, por otro nombre también lo podemos mirar en Mateo 21-24, lo podemos mirar como las Escrituras. Y en Romanos 3:2 lo podemos mirar que se le puede llamar la palabra de Dios. O sea, la Biblia se le puede llamar las Sagradas Escrituras. Eso nos dice en Mateo 21-24. Y en Romanos 3:2 nos dice que se le puede llamar la palabra de Dios. Ahora, y también en 2 de Timoteo 2:15, la palabra de verdad. También se le puede llamar así. Entonces tiene varios títulos: Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad o la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú nunca te has preguntado hasta cuánto durará la palabra de Dios? Yo no sé si tú sabes, pero este libro es el libro más vendido, más leído, pero también más odiado. Han quemado millones y millones en la Segunda Guerra Mundial. Quemaron millones y millones de Biblias, queriendo exterminar la Biblia. Y eso fue parte del enemigo que usó a seres humanos para hacerlo. Pero sabes, la palabra de Dios misma dice esto. Es por eso que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque no se ha podido destruir. ¿Saben por qué? Porque aquí no lo dice en Isaías 48. Esto es lo que dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Wow! Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Todo se seca, todo se puede caer, todo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, o sea, dejarán de ser. El cielo y la tierra pueden dejar de existir, pero luego dice ahí: pero mis palabras nunca pasarán. Eso lo dijo Cristo Jesús. Se encuentra en Mateo 24:35. Eso a mí me da una convicción de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, de que este libro no es un libro cualquiera. Este libro es un libro santo, un libro sagrado, un libro que tenemos que mirarlo con diferencia a los otros libros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué se compara la Biblia? ¿Tú te has puesto a pensar? Bueno, en ese rato yo la comparé con un manual. Y es muy cierto, eso es un manual de la vida. Pero la Biblia misma se compara con algo más. En este mundo oscuro, no estoy hablando literalmente, pero es un mundo oscuro de tinieblas, lleno de pecado, porque la misma Biblia dice que el pecado es oscuridad. En algo se compara. En el Salmo 119:105, el salmista David, el rey David, escribió esto y dice así: Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. ¡Wow! ¿Qué quiere decir con esto? Cada vez que tú te sientes agobiado, que tú te sientes con problemas, que tú no sabes qué hacer, si tú vas a la palabra de Dios, Dios te va a iluminar lo que tú tienes que hacer después, lo que tú tienes que hacer hoy. Dios te va a iluminar tu camino, Dios te va a iluminar tus planes, porque aquí nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y está hablando de toda esa oscuridad que existe en el mundo hoy en día. Ahora, ¿qué utilidad tiene la Biblia? Tiene que tener una utilidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en sí. ¿Qué utilidad tiene la Biblia en sí? Nos dice 2 de Timoteo 3:15 al 17. Dice: las Sagradas Escrituras
te pueden hacer sabio. ¿Qué es que nos pueden hacer sabios? Eso es. La palabra de Dios nos hace sabios, queriendo decir que nos hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hay algo mejor. Nos hace entender entre lo bueno y lo mejor. Sigue diciendo, para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener la vida eterna? Pero para tener la vida eterna tenemos que estudiar la Biblia para volvernos sabios. Porque cuando tú y yo nos volvemos sabios, el sabio siempre va a elegir lo bueno y va a aborrecer lo malo. Y cuando tú y yo elegimos lo bueno, la consecuencia y el buen resultado es la salvación en Cristo Jesús. Dice, toda escritura, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Toda escritura es útil para enseñar, nos enseña, reprender, enmendar e instruir en justicia. Nos reprende la Biblia también. La Biblia nos regaña. Nos dice, no, Felipe, tú estás haciendo mal, no tienes que hacer esto. Mira, si haces esto, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Nos reprende. ¿Saben por qué nos reprende? Porque nuestro Padre Celestial fue que por inspiración de su Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, y un padre que ama a sus hijos lo reprende. Si tú tienes hijos, tú vas a entender lo que te quiero decir. Si tú miras a tu niño que está haciendo algo malo, tú no le vas a aplaudir lo malo que está haciendo. Tú lo vas a reprender, lo vas a regañar y le vas a decir, no, mi hijo, no está bien. Bueno, nuestro Padre Celestial nos reprende por medio de ¿qué? Por medio de su santa palabra. Entonces dice, es útil para enseñar, para reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, cuando aquí dice, en toda la Biblia, la mayor parte de la Biblia, cuando se refiere al hombre, no se refiere específicamente al hombre del sexo masculino. Significa el género humano. En otras palabras, yo te podía traducir esto. Dice, es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el ser humano de Dios, o sea, el ser humano, no el hombre, o sea, hombre y mujer, ahí la palabra hombre incluye también a la mujer, para que el ser humano de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Entonces ahí pudimos mirar cuál es la utilidad de la Biblia. Pero, ¿hay beneficios en la Biblia? ¿Tú qué piensas? ¿Habrá beneficios en la Biblia? Yo pienso que sí. Si tú compras una aseguranza de carro, hay beneficios para tu carro. Pero hay algo importante e interesante en la palabra de Dios. Cristo Jesús ya pagó por ti y pagó por mí. Tú y yo no tenemos que pagar nada. Ese es uno de los grandes beneficios, que tú y yo somos salvos por gracia, que esto es nuestro segundo estudio. Somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Él ya cumplió lo que tú y yo no pudimos cumplir. En la Biblia es por eso que nos dice que vamos a obtener la salvación. Eso es uno de los grandes beneficios, pero hay más. Dice aquí en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjate qué beneficio es las Sagradas Escrituras, que cuando tú y yo no la indagamos, las escudriñamos, las estudiamos como tiene que ser, con pensamientos divinos, es un beneficio saber la verdad. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, nos dice que Dios se agrada a todo aquel, a todo hijo e hija que está en la verdad. Eso quiere decir que Dios se agrada a toda persona que lee la palabra de Dios, pero no nada más leerla, sino ponerla por obra. Te pongo un ejemplo en mi vida personal. Yo leería toda la Biblia, pero ¿de qué me sirve leer toda la Biblia si yo no lo pongo un ejemplo? Pero yo leí en Mateo 28, la gran comisión, dice, id, dice Jesús, antes de irse al cielo, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mandato que Dios, que Cristo Jesús, mi Salvador, me está dejando. Entonces, si yo lo leo, ¿de qué me sirve leerlo y no practicarlo? No, es por eso que estamos haciendo estos estudios, porque es un mandato, pero ese mandato yo no lo hago
por conveniencia o por miedo, yo lo hago por amor. Yo lo hago porque yo he leído en la Biblia que Cristo Jesús me salvó y que Él pagó el precio, Él murió por mí, y por eso solamente esto lo que estamos haciendo ahorita, Edwin y yo lo estamos haciendo no porque nadie nos está pagando aquí, sino por agradecimiento a Dios, porque queremos andar en la verdad. Dice aquí Juan 20:31, dice: revela a Cristo estas palabras, fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Para que tú y yo creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que en Él podemos tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Una de las mayores beneficios, aparte de la sabiduría, aparte de que te vas a hacer más inteligente, aparte de que vas a ser más sabio, aparte de que vas a ser más justo, aparte de que te vas a portar bien, la mayor beneficio es de que tú y yo vamos a poder conocer a nuestro Salvador si nosotros andamos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad, la misma palabra de Dios nos dice, Cristo Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un gran beneficio es estar en la verdad plena de Cristo Jesús. Ahora, ¿pero qué poder tiene la Biblia? ¿Tendrá algún poder? ¿Tendrá ese poder en realidad que la Biblia sana corazones? ¿Que la Biblia transforma vidas? ¿Que la Biblia, si un drogadicto es drogadicto, si ese drogadicto lee la Biblia, ¿será que lo transforme? Pues déjame te digo en experiencia propia, que yo algún día fui un drogadicto, pero Cristo Jesús me ha transformado con su gracia, porque leyendo la palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú, quien quiera que seas, cualquier cosa que no puedas vencer, entrégate en las manos de Cristo Jesús. Lee la palabra de Dios, Él te va a enseñar el camino, la verdad y la vida, te va a enseñar la justicia, te va a reprender, te va a redarguir. Y vas a ver que tú vas a ser más que vencedor en ese nombre que es solamente dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Cristo Jesús. Entonces, ¿pero qué poder tiene la Biblia? Dice aquí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva. En otras palabras, la palabra de Dios, este libro sagrado, no es muerto, no está muerta, está viva. ¿Por qué está viva? Porque Dios está vivo, porque es la palabra de Dios. Es por eso que en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú y yo, vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta robar, un ejemplo. A mí me gusta robar, pero por providencia de Dios, el Espíritu Santo me tocó y me dijo, Felipe, lee la Biblia. Y yo nada más por leerla, nada más por jugar, se puede decir así, a ver qué pasa, la leí. Y recuerda, a mí me gusta robar. Entonces yo agarro y la leo. Y miro y la abro por providencia de Dios, porque fíjense, yo estoy leyendo la Biblia. Miro por providencia de Dios y abro en Éxodo 20, donde se encuentra la ley moral, que luego vamos a hablar de eso. En Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Y leo los 10 mandamientos, pero me atrae el versículo 20:15, y dice ahí, no robarás. Entonces yo comienzo leyendo la Biblia. Pero cuando yo leo este versículo que dice no robarás, ahora yo te pregunto, ¿quién está leyendo a quién? Yo comencé leyendo la Biblia, pero yo leo en Éxodo 20:15 que me dice no robarás, y a mí me gusta robar. Entonces ahí la Biblia me está leyendo a mí, me está enseñando a mí
maldad. Me está enseñando en qué error yo estoy viviendo. Me está examinando. Y en Hebreos dice, me está penetrando como espada de dos filos. Y me está diciendo, Felipe, tú estás mal, no tienes que hacer eso. Yo comencé leyendo la Biblia, pero al último la Biblia me comenzó leyendo a mí y me está diciendo en qué estoy mal. ¿Sí te das cuenta cómo es? No es un libro nada más así. Es un libro que tiene vida, ¿sí te das cuenta? Dice que penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. La palabra de Dios nos discierne todo lo que tú y yo estamos pensando. Dice en un texto muy hermoso que me gusta, no recuerdo en dónde se encuentra, lo que sí sé que se encuentra en Isaías, que dice que antes de que tú hayas orado y clamádome, dice Jehová, yo ya escuché y ya te contesté. Fíjate, en otras palabras, ya Dios conoce nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué hermosas bendiciones proporciona el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué hermosas bendiciones proporciona el estudio de la palabra de Dios? ¿Será acaso que el estudiar la palabra de Dios es pérdida de tiempo? ¿Será acaso? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 15:4. Dice así. Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La pregunta es, ¿qué hermosas bendiciones obtiene? Bueno, aquí encuentro varias. Dice, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Ahí está una bendición. Nos enseña. La Biblia nos enseña el camino que tenemos que tomar. Dice, sigue diciendo, para que por la paciencia, otra bendición. ¿Cuántos de nosotros no somos impacientes? Si tú me hubieras conocido, aunque no me conoces, pero si tú me hubieras conocido antes, aunque no te digo, sigo siendo impaciente, pero a comparación de antes ya no soy tan impaciente. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a ser paciente. Es otra de las bendiciones. La paciencia, y sigue diciendo, y el consuelo, otra bendición, nos consuela. Ahí son tres. Nos consuela cuando tú y yo estamos desconsolados, no entendemos, no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. La Biblia, cuando tú la lees, te consuela. Y sigue diciendo, tengamos esperanza. Otra, 4. Ahí están nada más 4 en este texto, en Romanos 15:4. Esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Saben en qué? La esperanza que Cristo Jesús muy pronto va a venir. Así como en el principio del video tocamos ese himno tan hermoso, que Cristo muy pronto vendrá. Así es que tenemos esa bendita esperanza que este mundo va a acabar y que si tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él nos va a salvar y nos va a llevar con Él. Esa es una esperanza. No termina todo en la muerte nada más y quedamos muertos. No, Dios nos lleva. Más adelante tocaremos eso, a dónde se van los muertos. Unos estudios más adelante también. Entonces vamos a concluir. Cuando recibas tus palabras, yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. Eso dice el profeta Jeremías. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nos da gozo en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:23. Habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando tú y yo leemos la Biblia, somos una nueva criatura. Esto es el bautismo, y hablaremos de eso más adelante. Me gustaría concluir en decirte en animarte, que lea la palabra de Dios. Aunque a veces dice la gente, no la entiendo, me aburre. Tú léela y vas a ver, nos dice Santiago 1:5, que todo aquel que quiere sabiduría se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar sin reproche. Pídesela a Dios y Él te va a ayudar. Oremos. Padre Santo, que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que tú puedas con tu Espíritu Santo conmover el corazón de las personas, de los oyentes que nos están mirando, para que ellos puedan querer saber más de ti por medio de tu sagrado libro, que es tu santa palabra, que es la Biblia. Bendice a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Quédate
Para el otro tema, va a ser el tema número 2, vamos a hablar sobre la gracia. Y suscríbete también en Cristo Muy Pronto Vendrá en YouTube. Que Dios te bendiga y que tengas una buena mañana, una buena tarde o una buena noche en cualquier parte del mundo que tú te encuentres. Que Dios te bendiga.